Buenas y bendecidas tardes, hermanos, a cada uno de ustedes. En este día quiero hacer un recordatorio para los que vean este video, que estos mensajes hace 24 años que el Señor los dio mucho antes, sería en el 97, porque fue empezando el ministerio. El Señor nos hablaba de estos mensajes y yo hice una recopilación en aquel entonces de los eventos que, según yo, ¿verdad?, eran los más importantes. Pero tristemente, hermanos, como no se vio nada en ese tiempo y pues estábamos empezando el ministerio, ni nosotros mismos entendíamos, ni yo misma entendía por qué no se cumplía, porque uno piensa que el profeta habla y inmediatamente se va a cumplir, y hay veces que sí, hermanos. Hay veces que Dios lo habla, lo hemos visto también, que Dios da una palabra, porque Él dijo, llegará el momento en que apenas estaré hablando y se estará cumpliendo. Y lo vimos también, hermanos, lo hemos visto. Pero en este caso, estas palabras, y muchos nos decían, es que eso está escrito. Sí está escrito, pero Dios está diciendo que ya es el tiempo. Y para Dios ya es el tiempo. Para Dios dice que 1000 años es como un día. Ahora imagínense 24 años. ¿Qué será? Segundos, minutos para Dios. Entonces, este mensaje, estas carpetas, y creo, siento en mi espíritu que es el tiempo de repartirlas a la iglesia. Quizás, hermanos, así ellos empiecen a creer que Dios levanta profetas, que hay profetas en la iglesia, no solamente aquí. El ministerio profético y apostólico, desde el año 97, Dios dijo que iba a restaurarlo, porque esa fue una de las palabras, porque en la iglesia en que nosotros, no puedo decir crecimos, pero donde nosotros conocimos al Señor, era una iglesia apostólica y profética. Entonces, en este tiempo, decía el Señor que Él estaría levantando, restaurando más bien. No que fuera la primera vez que Él iba a levantar, sino restaurando el verdadero ministerio apostólico y profético. ¿Por qué, hermanos? Porque era el tiempo de que el Señor estaría restaurando y trayendo el verdadero evangelio, quitando el velo de nuestros ojos espirituales. Amén. Y Dios lo hizo. Entonces yo quiero leerles esta palabra que ahorita al estarla leyendo, entendimos que es para este tiempo. Y dice así en el nombre de Jesús. Yo en este tiempo le llamé a estas profecías profecía general. ¿Por qué? Porque cada determinado tiempo se empezó a cumplir algo, pero ahorita estamos viendo que viene todo cumpliéndose. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. El Señor dice que sus siervos están pidiendo que resucite a Nueva Rosita. Y Él dice que estará usando con su Espíritu Santo en este tiempo, hermanos, dice, a su pueblo. En este tiempo nosotros no entendíamos que nosotros, la iglesia, no somos pueblo. Nosotros, la iglesia, somos hijos, somos familia de Dios. Amén. Dice, estará el Espíritu Santo usando a su iglesia, pero el Señor quiere que su iglesia se mueva en su voluntad, porque Él está derramando de su Espíritu sobre toda carne. El Señor estará bendiciendo a Nueva Rosita, y lo que ha dicho, eso hará. Y repite, eso hará. El Señor pide que se le hable a su iglesia. Esta palabra es, y lo confieso, hermanos, 2 o 3 veces lo he hablado. El Señor pide que hablemos. Desde entonces el Señor estaba pidiendo que habláramos a la iglesia, que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque todos decimos, Dios es amor, Cristo te ama, pero se nos olvida decir que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. El Señor dice, y les dice a los siervos, a nosotros, a los que escuchamos esta palabra, que escudriñen, que toda palabra sea
conforme a su palabra. Le pide a la iglesia que seamos como los bereanos, que todo lo que se nos enseñe sea conforme a la palabra, y lo que no es conforme a la palabra es que no nos ha amanecido. Amén. Dice que basta de dudar que es Él. ¿Por qué? Porque se levantó mucho vituperio en contra de este ministerio y de estas palabras que Dios hablaba. El Señor quiere que escudriñen su palabra. Toda palabra que nos sea dada por un profeta o por una persona con don de profecía tiene que ser juzgada, examinada. Amén. Dice que se escudriñe su palabra, también la palabra escrita que es el Logos. Tenemos que escudriñarla y saber verdaderamente por qué se habló, para quién se habló, para qué tiempo era. Amén. Dice, pero no con duda, sino con el celo de cuidar, porque la apostasía sale de la iglesia. Y el Señor dice a sus siervos que estén celosos, porque Él está celoso de su iglesia y Él quiere que ese celo esté en el corazón de su iglesia. Amén. El Señor dice, escudriñen, juzguen, sí, a ver si esta palabra es mía. Si dicen, eso está escrito, pues si está escrito y lo está hablando el Espíritu, es de Dios. Si conocemos la palabra y sabemos que todo esto va a pasar y que es la voluntad de Dios que esto así sea, entonces dice, están escudriñando bien. Amén. Dice, pero no con duda, sino con el deseo de cuidar al rebaño o a las almas que Dios ha puesto en nuestro cuidado. Amén. Aleluya. El Señor dice que Él estará mostrándonos de su venida y estará dando señales de su venida con tiempo, fíjese, y por medio de su Espíritu está avisando para que su iglesia se avispe y despierte. Mucha iglesia, hermanos, estamos teniendo un duro despertar, porque tiempo tiene el Señor de estarnos hablando de que la marca ya está lista, de todo lo que vendría, pero se nos hacía como algo muy lejano. Y el despertar está siendo muy duro. Los ayes, dijo el Señor, vienen más ayes al mundo, lo estamos viendo. Apenas el domingo lo dijo, vienen más ayes al mundo y vienen para acá. ¿Y para qué entiendo que es? Para México. En ese momento pensamos para Rosita, pues es para todo México, porque lo que le acontece en nuestra nación nos afecta también a nosotros. Está dando señales de su venida y por su Espíritu está avisando para que su iglesia se avispe y despierte. El Señor pide que su iglesia, fíjese, que su iglesia no se tome a la ligera sus palabras. Muchos hermanos, y lo digo con dolor de mi corazón, con tristeza, tomamos a la ligera estas palabras. Pensamos, ¿será o no será? Ya está escrito, a lo mejor la hermana lo leyó y por eso lo está hablando. No conocía de la palabra. Para aquellos que dicen que un profeta no puede hablar hasta que esté maduro, yo no conocía la palabra. Estaba recién llegada a Cristo. Pero cuando Dios habla, cuando león ruge, ¿quién no profetizará? Amén. Dice el Señor que no se tome sus palabras a la ligera, porque es una manera de apostatar de la fe. El no creer una palabra que sale de la boca de un profeta o de un siervo de Dios es apostatar de la fe. Amén. El tomar a la ligera sus palabras, dice el Señor, toda palabra necia será tomada en cuenta, y también será tomada en cuenta el no ponerla por obra. Porque nos decía el Señor, oren
clamen, lloren, como nos dice en este Joel 2, ministros, ancianos, ministros del Señor, lloren en el altar. Sabemos que ya no hay altar, que Cristo es el altar. Pero con un corazón contrito y humillado, hermanos, por todo lo que está pasando. No tomemos a la ligera sus palabras. Nos dice, toda palabra necia será tomada en cuenta, y también será tomado en cuenta el no ponerla por obra. Y basta de dudar, dice el Señor. Basta de dudar, dice el Señor, de que no es Él. Él dice, no dudes, escudriña mi palabra. Y eso se lo dice a los siervos y a la iglesia. Escudriña mi palabra, dice el Señor, porque dice, vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos de hambre, tiempos de guerra, tiempos de dolores, porque vengo pronto. Y mis siervos dicen, resucita, Señor, resucita, Nueva Rosita. Porque ese era nuestro clamor, y creo que el clamor de todos los siervos. Y yo estoy, dice el Señor, derramando de mi espíritu sobre toda carne. Aquí en Nueva Rosita estamos pidiendo, resucita, Nueva Rosita. Y Dios estaba derramando de su espíritu sobre un pequeño remanente que había creído y había escuchado la voz del Espíritu Santo. Pero la mayoría, o todo Nueva Rosita, se levantó en contra de ese ministerio y de esa voz de Dios. Estoy derramando de mi espíritu, dice, porque habrá señales de mi presencia en todas las congregaciones y aún donde no es mi pueblo. Por eso dice el Señor, donde no es mi iglesia. Por eso dice el Señor, quiere decir en los inconversos, quiere que sus siervos se muevan, que estén listos a lo que está haciendo en su iglesia. Él dice que no nos dejará solos, ya nos habla a nosotros. Él dice que está con nosotros, su iglesia, en todo momento. Por eso pide a que su iglesia se apreste a obedecer y a escuchar su voz. Esto era para nosotros. Pues dice el Señor que Él estará llenando muchos cántaros, odres nuevos, con el vino de su Espíritu Santo. Amén, iglesia. Amén. El Señor dice que toda su iglesia se esté preparando. Ya desde entonces nos decía, prepárense, porque toda palabra se está cumpliendo, toda profecía se está cumpliendo en el mundo. Que estemos atentos, prestos a escuchar, que todo lo que está sucediendo está escrito en mi palabra. Amén. El Señor dice que su pueblo no debe tener temor, porque Él ha hecho una cobertura grande para cubrir a su pueblo, a su iglesia. Y vuelvo a repetir, decíamos pueblo, porque todavía no se nos revelaba totalmente la palabra de Dios. Creíamos que éramos pueblo, aunque sabíamos que éramos hijos, pero no entendíamos la diferencia. Para mí fue muy sencillo entender. Nuestro presidente tiene familia, pero también tiene un pueblo que gobierna. ¿Qué prefieren ustedes, ser pueblo o ser hijos? Yo prefiero ser familia. Amén. Dice, prestos, rápidos a escuchar que todo lo que está sucediendo está escrito en mi palabra. El Señor dice que su iglesia no debe de tener temor, porque Él ha hecho una cobertura grande para cubrir a su pueblo. Por eso pide a su iglesia, estoy leyendo como lo escribía en aquel tiempo, por eso pide a su iglesia que esté clamando, porque todo está escrito. Está escrito que en estos tiempos abundará la maldad. Lo estamos viendo, hermanos, pero sobreabundará su gracia. Y ese debe de ser nuestra pronta y grandísima consolación, que la maldad es mucha y a veces nos atemoriza eso, pero se nos olvida que sobreabundará su gracia. Amén. Que tendremos aflicción en el mundo, sí, pero se nos olvida que Él ya venció al mundo por nosotros. Amén, iglesia. Él ha hecho una cobertura grande para cubrir a su pueblo. Por eso pide a su iglesia
que esté clamando y orando, porque todo está escrito, que en estos tiempos aumentará la maldad, pero sobreabundará la gracia. El Señor dice que son tiempos de guerra, porque vienen, lo está hablando como algo que venía. Vienen tiempos de guerra en las naciones, pero mi iglesia, dice el Señor, debe tener paz, estar orando, porque Sam, Estados Unidos, le declara la guerra al sur. El sur, dice el Señor, porque el sur se ha levantado con grande maldad. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos ahorita? Peleando contra los enemigos de los cristianos, los enemigos de Dios. Y creen que matando a un cristiano están honrando y glorificando el nombre de Dios, pero ese Dios que ellos aman no es el Dios que nosotros amamos, porque el Dios que nosotros amamos dice: ama a tus enemigos. Amén. Dice, el Señor dice que son tiempos de guerra, porque vienen tiempos de guerra, pero mi iglesia debe de tener paz. Estados Unidos, dice, le declara la guerra al sur. El Señor dice que se ha levantado con grande maldad. El sur se ha levantado con grande terror, porque no me conocen y mi gloria es mía y no la comparto con nadie, dice el Señor. Pero mi pueblo, mi iglesia, yo no quiero, dice el Señor, que ninguno se pierda, y debe de estar orando y clamando, porque pronto sucederá lo que está escrito en mi palabra. Por eso quiero que mis siervos estén diligentes a hablar a mi iglesia de mí, a decirles que se arrepientan, que reviren, que vean y comprueban, que disciernan mis palabras. Vuelvo a repetir, esto es lo que yo llamé, y creo que por el Espíritu, la profecía general. Que escudriñen, que estén atentos a las noticias. Hay gente que me oye que estoy sobre las noticias. Ay, ya deja eso, por eso, y que te va a... Hermanos, es mi trabajo. Y por eso estoy subiendo y subiendo. ¿Por qué? Porque somos atalayas que avisamos lo que viene y lo que está sucediendo. Amén. Dice que estén atentos a las noticias, a lo que está sucediendo, porque todo está escrito en mi palabra, dice el Señor. Porque mi palabra es la verdad y mi palabra se cumple, dice el Señor. Y pido a mi iglesia diligencia para estar escuchando la voz de mi Espíritu Santo. A veces callamos porque decimos: ay, Señor, y nos vas a hablar, y nos vas a decir que viene esto, que viene aquello. ¿Y qué, hermanos? Si Él ha dicho que tiene cobertura sobre nosotros. Amén. Dice: porque el Espíritu Santo se estará derramando en todo el mundo, sobre toda carne, pero también la maldad está en todas partes. Por eso pido a mi pueblo que ore y clame, a mi iglesia, porque todo se está cumpliendo conforme a mi palabra. Por eso pido diligencia para escuchar, para leer, para compartir mi palabra, porque yo soy el sol de justicia para mi iglesia, y Jesús es el apóstol de apóstoles. Y el Espíritu Santo es el que habla al corazón de los siervos. Esta es una llamada, primeramente, antes que a la iglesia, a nosotros los siervos. Está hablándonos Dios a nuestro corazón. Amén. Habla al corazón de los siervos, al corazón de sus apóstoles, y ministra su corazón para que hablen de mi palabra, Pero aquel que no quiere escuchar mi voz, ese no es mi hijo. Cuando hablaba esto el Señor, venía temor a mi corazón. ¿Cómo, Señor? Si muchos, todos en esta ciudad no quisieron escuchar la voz del Espíritu. Incluso dijeron cuando nos despidieron: Señor, no queremos aquí ninguna manifestación de tu presencia. Y la iglesia se secó y se cerró. No se volvió a levantar hace 30 años por no querer escuchar la voz del Espíritu Santo. Y lo digo con dolor, hermanos,
porque esa iglesia fue de bendición para mi vida y para mi familia. Fíjese lo que dice. Ese no es mi hijo. Él dice que él es el apóstol de apóstoles. Jesús es el ejemplo para la iglesia, no es el ejemplo de José. Son sombras solamente. No es el ejemplo de Moisés, no es el ejemplo de ninguno. Solamente, ¿qué dice? ¿Qué dijo Pablo? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Amén. ¿De quién debemos enseñar a nuestros niños? De Moisés, de la arquita, de Noé. Y ahí están los niños entretenidos toda la vida y nunca llegan a Cristo ni al Espíritu Santo, que es el que regenera el Espíritu Santo. Y Cristo no nos regenera, hermanos. Esa labor se la dejó al Espíritu. Cristo nos limpió, nos lavó, nos perdonó, nos justificó y luego nos entregó al Padre, que es el Espíritu, que es el que nos regenera, nos cambia, nos transforma y nos da la mente de Cristo. Produce en nosotros una nueva vida. A veces decimos, es que yo me convertí a Cristo, Cristo me perdonó, pero yo ahora me convierto al Espíritu de Cristo. Amén. Ese no es mi hijo, y tampoco el que se deja guiar por su humana sabiduría. Cuando nosotros hacemos y queremos y como pensamos humanamente, no conforme a los pensamientos de Dios. Y creo que todos los siervos, hermanos, en un determinado momento lo hemos hecho y hemos fallado. Pero, a final de cuentas, gracias a Dios, porque nos permitió fallar y equivocarnos, porque así es como aprendimos. Hasta donde sabemos, lo hemos aprendido, equivocándonos. Pero siempre ha estado el Espíritu Santo para llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Amén. Cuando hay un corazón verdaderamente dispuesto a querer servir, a querer hacer tu voluntad, Él te va a sacar del error y Él te va a llevar a su justicia y a su verdad. Pero si persistimos en nuestra necedad, oyendo la voz de Dios y queriendo hacer como nosotros queremos, hermanos, no le auguro nada bueno. Y tampoco el que se deja guiar por su humana sabiduría, dice. Estén atentos, dice. Estén atentos, porque vendrán muchos amadores de sí mismos que se infiltrarán en mi iglesia y hablarán como si fueran verdaderos hijos míos. Y yo creo que lo estamos viendo y lo hemos visto a lo largo de estos 30 años de ministerio. Mucha gente que se dice que son hijos, gente que hace mercadería con el pueblo, con la iglesia de Cristo, con los que fueron lavados y santificados por su sangre preciosa. Amadores de sí mismos que se infiltrarán en mi iglesia hablando como si fueran verdaderos hijos míos. Por eso le digo a mi iglesia, estén atentos y disciernan que la palabra que se les dé sea conforme a mi palabra. No, hermanos, al antiguo pacto, no a la ley de Moisés, sino a lo que Cristo y los apóstoles dejaron para nosotros, la iglesia. Amén. Estén atentos, dice el Señor, que todo lo que se les hable sea conforme a mi palabra, a lo que Él habló y a lo que habla su Espíritu y a lo que está escrito por los apóstoles y por Cristo. Amén. Que estén atentos a escuchar la voz de mi Espíritu y a permitir que sea mi Espíritu el que dirija sus vidas, porque esto sucederá. Todo lo que está hablando y le he leído, dice, esto sucederá, y dice 3 veces, pronto, pronto, pronto. Quiere decir que todavía no sucedía nada de esto. Y pasaron casi 30 años para que sucedieran, pero para Dios eso es pronto, pronto, pronto. Amén. Porque hay pueblo mío, hay iglesia mía que no me conoce. Y esto es bien importante. Cuando Él lo habló, hermanos, y lo voy a explicar porque es necesario. Cuando Él lo habló, no entendíamos ni nosotros lo que estábamos hablando. Porque dice, porque hay iglesia mía. En este tiempo decía, pueblo mío.
Pero ahorita en este tiempo, si la iglesia decimos pueblo, es porque nos referimos a Israel, porque ese es el pueblo de Dios, que no conoce a Cristo todavía. Pero los judíos que conocen a Cristo son iglesia. Fueron pueblo, pero ahora son familia. Amén. Que no se les olvide eso, hermanos. Dice que estén atentos a escuchar la voz del Espíritu, de permitir que el Espíritu Santo es el que guíe sus vidas, porque esto sucederá pronto, pronto, pronto. Porque hay iglesia mía que no me conoce, hay iglesia mía que no se le habla con la verdad a mi iglesia. Hay iglesia que no le habla con la verdad a mi iglesia. Hay iglesia que aún está en otro tiempo. Nos estaba diciendo, no están en la gracia, están en la ley de Moisés. Y los siervos, la iglesia, no está hablando la verdad a mi iglesia. Empezando por el diezmo y por muchas otras doctrinas, el reemplazo de Israel, que nosotros somos el reemplazo de Israel porque Dios lo desechó, cuando la Biblia nos habla claramente en Romanos que Dios no ha desechado a Israel. Amén. Dice, están en otro tiempo, pero pronto, dice el Señor, estaré trayendo la luz a esa mentira que se ha extendido por todo el mundo. Y saben que empezó con nosotros aquí en Rosita. Empezó con nosotros abriendo nuestros ojos. Por el llamado que me dio, pude entender lo que está escrito. Y lo digo con toda valentía porque ya no es tiempo de callar. Y hubo quien me decía, ¿y por qué te lo reveló a ti? ¿Por qué no se le reveló a Moisés, a Jesús Adrián Romero en aquel tiempo, a Marcos Witt, a los grandes cantantes? Pero yo, como no entendía, le dije, porque ni son profetas ni son apóstoles, porque el evangelio se revela a los apóstoles y a los profetas para que ellos enseñen al pastor, al maestro y al evangelista, y sobre eso puedan edificar, porque el apóstol es el que pone el fundamento para la iglesia y sobre ese edifican los demás ministerios. Por eso dijo Pablo, ahora ustedes miren cómo sobreedifican sobre el fundamento que yo puse, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Me puedo explicar? Dice, estaré extendiendo, estaré trayendo la luz. Lo estamos viendo por Facebook. Mucha iglesia en todo el mundo está recibiendo esta verdad. Algunos no han llegado, a lo mejor nosotros también todavía no llegamos a toda la verdad, pero Dios está quitando el velo y lo ha quitado. Amén. Y oramos y seguimos rogando, como Dios lo ha dicho, que el velo será quitado de la iglesia. ¿Cuál velo? El que nos pusieron por un mandamiento, o muchos, de la ley de Moisés. Y es por eso, hermanos, que muchas promesas no se cumplen en la iglesia contemporánea de este tiempo. ¿Por qué? Porque dice que todas sus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Pero si tenemos otro Señor, como dice Romanos 7, no podemos tener otro Señor si nuestro esposo vive. No podemos tener a Moisés si nuestro marido, que es Jesucristo, está vivo. No pueden unirnos a otro Señor, porque alguno vamos a aborrecer. Entonces nosotros somos de Cristo. Amén. Amén. Y no estoy enojada, hermanos. Así hablo. Amén. Cuando me emociono, así hablo. Dice, sí, porque me han dicho, ¿estabas enojada? No, estoy enojada. Estoy emocionada. El Señor quiere que sus santos, su iglesia, estemos prestos a escuchar, a discernir su palabra. Podemos escuchar de todo, hermanos, pero dice, toma lo bueno y desecha lo malo. El problema en la iglesia es que oímos por Facebook, oímos por todos los medios que están ahorita comunicando la palabra de Dios y nos comemos todo.
y nos empachamos y nos hace mal y crecemos mal, desnutridos espiritualmente. ¿Por qué? Porque agarramos de todo, estamos comiendo alimentos adulterados. Fíjese lo que dice el Señor, que discernamos su palabra. El Señor dice que su iglesia no debe tener temor, porque Él dice que está cubriendo a su iglesia como la gallina cubre a sus polluelos. Que no temamos, que hablemos al mundo de tener la gran comisión, hermanos, una reconciliación con Dios. Dice que dice la palabra, y estoy hablando la palabra, no solo lo que está escrito, no solo lo que Él nos dio para que habláramos, pero creo que a los entendidos y a los siervos entienden que esto es palabra de Dios. Dice que hablemos al mundo de reconciliarnos con Dios, porque dice que nos ha dado, y sobre todo a los apóstoles, el ministerio de la reconciliación del mundo con Dios. Amén. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Volveos. Este es un ruego de parte de Dios para nosotros los hijos. Volveos a mí, dice el Señor a su iglesia, porque Él tiene aún muchas maneras de hablar a su iglesia, y por muchas maneras Él ha hablado a su iglesia, y ni así, dice el Señor, ni así quieren escuchar su voz. Vienen, hermanos, yo lo he visto a nivel personal, que vienen situaciones a nuestras vidas, a la vida de muchas personas, problemas, enfermedades, y ni aún así se quieren volver a Dios, porque están amando más las tinieblas al mundo que a Dios. Rogamos a Dios que en este tiempo todos aquellos a los que Dios nos está haciendo el llamado puedan volverse de todo su corazón. Ya no hay tiempo, el tiempo es demasiado corto. Y ni aún así le escuchan, dice el Señor. Pero no entrará en mi reposo todo aquel que no escucha su voz y que no escucha su palabra. Él dice que se ha derramado mucha sangre en el norte y clama justicia el norte a causa de las MURTES. ¿Se entiende? Vendrá el caballo de la MURTE. Vendrá sobre todas las naciones y habrá mucha mortandad. El Señor está avisando, y esto está ocurriendo ya a nivel mundial, hermanos. Ya no solamente en México, ahora en la costa de allá, no sé, ahorita es en todas las costas. El Señor está avisando que sobre las costas empezará la mortandad. ¿Lo estamos viendo ya? Y dice el Señor, y aquí vamos a ver una secuencia de eventos que después de esto van a ocurrir. Y el siguiente dice, después de esto, dice el caos mundial. Y ese es el caos de la economía. El caos mundial, el caos de la economía vendrá y será lo que habla Apocalipsis de la MOTANDAD, mortandad, que viene porque los caballos del hambre, la peste y la MURTE han sido soltados. Ya están los caballos cabalgando en el mundo, liberados para hacer cumplir lo que se debe de cumplir. El Señor dice que habrá mucha MORTANDAD. Y hago esto para que no nos quiten el video. Por eso el Señor pide a su iglesia que esté orando por todos esos vientos de guerra y de
M-O-R-T-A-N-D-A-D, que se estará levantando de guerra, y otra vez habla de lo mismo, muerte, porque el terrorismo, después de esto, y ya lo estamos viendo, el Señor habló, si mal no recuerdo, antes de que sucediera todo lo que está pasando en Europa. En una reunión de oración dijo, pero fue esta la palabra que dijo, Europa será salva. Y a mí, si recuerdan, me causó, dije, pero ¿qué tuvo que venir, hermanos? La persecución. Y se están levantando, bautizando multitud de almas, llegando a Cristo y levantándose a proclamar a Cristo como único Salvador. Pero el enemigo está nada más así esperando para soltar la persecución y destruir. Pero nunca van a poder destruir la iglesia, como no van a poder destruir a Israel tampoco. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que oremos por todos esos vientos de guerra, ya lo dije, que se estarán levantando de guerra, también ya lo dije. Cuando lo diga así ya saben de qué se trata. Porque el terrorismo seguirá extendiéndose por todo el mundo. Y por eso el Señor pide que su iglesia se levante a orar, a clamar por esas naciones que estarán en guerra, esos pueblos que estarán perdiendo a sus soldados, que oremos por las Naciones Unidas y por esos soldados y niños que van a caer. El Señor quiere que valoremos, esto es bien importante también, así como son las almas, que el Señor dice que van a caer muchos niños, muchos soldados en todas las naciones. Y no lo estamos viendo, hermanos, a veces se nos olvida lo que Dios habla. Estamos viendo en el Facebook, en el YouTube, niños llorando, niños perdiendo su vida, las madres gritando y clamando con sus hijos en brazos. Llega el momento en que van a decir, bienaventurada la mujer que no parió. ¿Por qué? Porque no va a tener que llorar a sus hijos. Es dura la palabra, hermanos, pero es la verdad. Por eso Dios nos insta y nos llama a que nos volvamos a Él de todo su corazón, que limpiemos nuestra casa. El Señor quiere, fíjese esto, que valoremos lo que tenemos, porque hay gente que no tiene nada, porque no conocen al Dios verdadero. Estamos viendo por los terremotos, por las inundaciones, estamos viendo templos dedicados a dioses falsos que están siendo derrumbados por los terremotos. ¿Cuántos recordamos lo que nos dijo el Señor? Que iba a derribar esos altares y esos templos que estaban levantados para otros dioses, porque los abomina. Donde se adora a la reina del cielo, donde se adora a San Judas, donde se adora a cuánto santo que fue hombre y no Dios, eso causa celos a Dios y Dios está destruyéndolos. Dice el Señor que oremos, que valoremos lo que tenemos, porque hay gente que no tiene nada, porque no conocen al Dios verdadero, porque no les enseñan al Dios verdadero, y hay gente que está en desolación. No lo estamos viendo, hermanos. Siempre ha habido desolación, pero ahorita yo es lo que pensaba, cuando venga los dolores de parto, cuando ya viene que van a ser el niño, ¿quién te puede ayudar? Ni los médicos te pueden quitar ya, bueno, ya inyecciones, ¿verdad?, que te ponen, pero en lo espiritual o en lo que está pasando en el mundo, un temblor allá, una inundación allá, gente muriéndose, plagas, pestes, ¿quién va a ayudar a quién? Solamente Dios. Solamente a Él vamos a tener que correr, hermanos. Por eso muchos siervos están diciendo, no dependan del pastor, no dependan del profeta, no dependan del apóstol, dependan únicamente de Dios. Porque los dones en un momento son hermosos y son de edificación, edifican, hacen crecer nuestra fe. Pero la palabra de Dios, sea profética, amén, pero sobre todo la escrita, la palabra profética más segura es el Evangelio de Cristo, que nos va a salvar. Amén, iglesia.
El terrorismo se extenderá por todo el mundo. Que oremos por los niños, los soldados. Que oremos por esa gente que está en desolación. El Señor dice que se va a decorrer, se va a quitar ese velo de mentira. El Señor dice que va a quitar, repite, ese velo, que el Espíritu quitará ese velo y su gloria prevalecerá. Cuando Dios habló esto, hermanos, no entendíamos qué dice el Señor, ¿por qué dice eso? ¿Cuál velo? Segunda de Corintios 3, porque cuando se conviertan al Señor, porque el Señor es el Espíritu, entonces ese velo se caerá y Cristo prevalecerá. Mientras haya dos señores, Moisés y Cristo, Cristo no puede prevalecer, porque Él quiere todo o nada. Amén. Recuérdelo siempre, iglesia. Se va a decorrer ese velo de mentira. El Señor dice que va a quitar ese velo de mentira, que el Espíritu Santo quitará ese velo y su gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? Cristo, el Espíritu. Y se quitará ese velo de los clérigos. No sabíamos ni lo que eran clérigos. Nos decía, lean las cartas paulinas. ¿Cuáles son las cartas paulinas? Ni siquiera eso entendíamos, iglesia. Las cartas de Pablo es el evangelio para nosotros los gentiles. No desechamos los otros apóstoles, pero Pablo es el que trajo el evangelio para nosotros, la iglesia gentil. Los clérigos son los religiosos, los que aún tienen la ley de Moisés y quieren tener a Cristo también. Y su pueblo, dice el Señor, o su iglesia, aquí estamos todos revueltos nosotros. Aquí teníamos ley y teníamos a Cristo. Nosotros estuvimos ahí, hermanos. Por eso les estamos hablando esto. Oramos porque en el nombre de Jesús ese velo sea quitado y la gloria de Dios, que es Cristo, prevalezca. Y todas las promesas entonces puedan ser cumplidas, porque en Cristo Jesús todas sus promesas son sí y amén. Y su iglesia mirará su gloria y recibirá derramamiento de su Santo Espíritu. Amén, iglesia. Porque el Señor lo ha hablado y le place hacerlo. El Señor dice que Él estará tocando a su iglesia y a gente que ni siquiera nos imaginamos. Él lo está haciendo y lo hará de una manera sobrenatural. Algo que no es humano, algo que es celestial y divino. Hay gente que no le gusta que se diga sobrenatural, pero sabemos que es algo que no es de este mundo, y Cristo no es de este mundo. Dios no es de este mundo. Entonces, hermanos, yo les dejo esta palabra. Y en el nombre de Jesús oro, porque por lo que está pidiendo Dios, entonces lo hicimos por muchos años, y ahorita nos está hablando el Señor y nos está diciendo ciertas cosas, pues por eso oramos. Pero de un tiempo para acá el Señor dijo que se hiciera, fuera algo permanente mientras nosotros oráramos por la oración que dice las 6 y 7 cosas que aborrece el alma de Jehová. Los ojos altivos, los labios mentirosos, ojos, labios, corazón que maquina maldad, las manos que derraman sangre, los pies que corren presurosos a hacer maldad, el testigo falso y el que levanta contienda entre los hermanos. Esas son las cosas que tenemos que cancelar, que atar, que reprender y declarar lo contrario. Amén. Entonces, hermanos, yo les dejo esta palabra y pido en el nombre de Jesús que sea también de bendición a quienes la oigan y que escudriñen, disciernan, que lo que se les enseñe sea conforme al evangelio que Cristo dejó, apostólico, por medio de sus apóstoles y de las enseñanzas que Él dejó. Ahora, Cristo habló de diezmo, Cristo habló de muchas cosas que todavía estaba
velado el evangelio, porque él no podía hablarlo, ni siquiera decir yo soy la vida eterna, no se lo podía decir. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era carnal, todavía no nacía del Espíritu y no podía recibir esas revelaciones. Por eso dijo, pero cuando se conviertan al Señor, porque el Señor es el Espíritu, entonces el velo caerá, amén, y prevalecerá su gloria. Porque el Antiguo Testamento, hermanos, no todo el Antiguo, porque hay profetas, todo lo que es profético concierne a la iglesia, porque ahí está escrito. Si queremos entender Apocalipsis, tenemos que entender lo que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Esa es la palabra profética más segura que nosotros tenemos, no la de los profetas de este tiempo, que entre ellos voy yo. Porque lo que yo hable se tiene que juzgar, pero lo que está escrito, no, porque esa es la palabra más segura. Lo que está escrito, tenemos que enseñarlo, apostólico, tenemos que enseñarlo a los que hemos llamados a enseñar. Amén. A los que se le ha revelado el evangelio. Ay, pero ya está todo revelado. Discúlpeme, mientras tengamos el velo de Moisés, no se nos revela la palabra. Y si aún falta en nosotros, que Dios nos lleve a más, a toda su justicia y a toda su verdad. Dios nos bendiga, iglesia, por escuchar la voz del Espíritu. Dios nos bendiga no por creer en nosotros, por creer en aquel que nos salvó. Amén. Y yo les pido, esfuércense, sean valientes, porque el reino de los cielos sufre violencias y solamente los valientes lo arrebatan. La puerta del mundo es muy ancha y ahí caben muchos, pero esta puerta cada vez se va haciendo más angosta. Pero también recuerde, iglesia, que en el final de los tiempos el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por causa de qué? De tanta maldad. Pero ¿cómo si era cristiano y le pasó? ¿Cómo si era la maldad? Pero no podrá tocar, hermanos. ¿Qué nos pueden? Era algo que me ministraba el Señor así. Si nos matan, solo una vez nos pueden matar. ¿Estamos de acuerdo? No nos pueden matar dos veces. Escrito está que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero si somos hijos, nosotros no pasamos juicio, porque Cristo es nuestra justicia. Amén. 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 Entonces, ¿qué nos puede pasar? Pero si renunciamos, arderemos una y otra y otra y otra vez por toda la eternidad en el lago de fuego. Y es tiempo ya de hablar a la iglesia claro: o cielo o infierno. Y cada vez que fallemos, y cada vez que venga el deseo de enojarnos, de pelear, Señor, no me quiero perder. Acuérdese de los mandamientos de Jesús y del Espíritu. Amén, iglesia. Entonces Dios les bendiga abundantemente y estaremos hablando y recordando estos mensajes que Dios nos ha hablado. El Señor le bendiga, iglesia, donde quiera que esté. Bendiciones.